Con lo que estábamos viendo, hermanos, estábamos viendo y motivando a todo aquel que cae en la melancolía, que cae en la depresión, porque recuerde que la depresión no es un mal inherente solo al que tiene el temperamento melancólico. Todos podemos caer en depresión. Yo le decía a mi hijo, cuando una persona ya tiene 3 días triste, ese es un síntoma de que tiene depresión. Puede ser leve, pero si una tristeza le dura a ese nivel, hay síntomas de depresión. Y hay que poner atención a eso. Si usted tiene un familiar o un amigo que tiene esos síntomas marcados que hemos mencionado, apóyelo. Por lo general nosotros cuando tenemos un amigo, un familiar que cae en estas cosas, por lo frecuente en lo que cae, muchas veces decimos, este ya anda otra vez con sus vainas y lo dejamos. No, hermano, es de apoyarlo. Porque una persona que está en esta situación real puede llegar al suicidio. Así, literal. Puede llegar. Es decir que nosotros somos llamados a apoyar a estas personas. Y bíblicamente, hermanos, hay solución para eso. Mencionamos el domingo pasado algunos textos, ¿verdad?, los cuales nosotros podemos recordar. Y con la información que la Biblia da, más la información que hay con respecto a eso, nosotros tenemos suficientes herramientas para automotivarnos y buscar siempre auxilio. La automotivación es aquel ejercicio que usted hace en Cristo Jesús. ¿Me entiende? En Cristo Jesús, donde usted dice, todo lo puede en Cristo, que me fortalece, y usted confía en eso, usted se está automotivando en el Señor. Nadie me va a poder hacer frente, porque la Biblia dice que nadie me podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estuve contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. O sea, hay mucha información, mucha promesa que usted puede tomar en los momentos de tristeza, de melancolía, de depresión, para que usted las pueda tomar y decir, el Señor está conmigo. No temeré lo que el hombre pueda hacerme. Está conmigo, me va a sacar adelante, hermano. Y eso va a irle dando un plus a su interior, a sus emociones, por muy quebradas que estén. Y funciona, yo le digo, porque eso es lo que yo hago. Y usted va a decir que hay momentos, hermano, en que todo sale mal, ¿o no? Por más que usted se esfuerce, todo sale mal. Todo. Y muchas veces eso hace que la mente piense, Dios no está conmigo. Ya me abandonó, me está castigando. Y simplemente nos estamos argumentando a nosotros mismos cosas que no son. Y en lugar de motivarnos, nos desmotiva. Tenemos que trabajar nuestra mente con fe. Es lo que ahora el mundo le llama pon mente positiva. La Biblia le llama pon mente de fe. Así de sencillo. Confía en el Señor y el Señor va a irse mostrando conforme a tú se lo permitas y confíes. Amén. Entonces, y como digo, la Biblia es una fuente de recursos inagotables para eso. Y en la Biblia tenemos evidencia. Es un enorme caudal de evidencia con respecto al temperamento melancólico. Y uno puede pensar, no es que Dios utilizó más sanguíneos porque son más chistosos, o más coléricos porque son más disciplinados. No. En la Biblia la mayoría, no todos, pero una buena mayoría tuvieron temperamento melancólico. Y Dios lo hace con una simple función, para que veamos lo que Él puede hacer en nuestra vida. Que a pesar de tener un temperamento complicado, que sí es muy virtuoso, pero que puede caer en profundidades negativas, en las manos del Señor puede ser algo excelso. Algo excelso. ¿Por qué? Porque nadie me va a negar, por ejemplo, las virtudes de Jacob, de Salomón, de Elías, de Eliseo, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Abdías, Jonás, Juan el Bautista, los apóstoles Juan y Tomás y muchos otros. Aquí están. Todos ponemos en relieve, ¡oh, qué bárbaro Isaías lo que hizo! ¿Cómo predicaba? ¿Cómo enseñaba? ¿Cómo aquí? ¿Cómo allá? Pues fíjese también en las debilidades que él tenía, que supera a través del Espíritu Santo. Amén. Para que usted pueda decir, bueno, si estas personas que eran comunes y corrientes, igual que yo, con temperamentos igual que yo, pudieron confiar en Dios y Dios los pudo sacar, ¿por qué a mí no? Usted tiene que preguntarse eso. Si pudo con aquel, ¿por qué conmigo no? ¿Estamos? Si bendijo a aquel, ¿por qué a mí no?
Lo único que tenemos que hacer, si estamos viendo que alguien está siendo bendecido, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Veamos qué es lo que está haciendo correcto para imitar y también recibir bendición. ¿Estamos? Esa es la forma como debemos de reaccionar. Entonces, dentro de esta lista, quizás el más ilustre, el más grande de los melancólicos, como nuestro título señala y dice, es Moisés. El gran líder Moisés. Pero también el papá de la melancolía, si usted ve todo. ¿Por qué podemos descifrarlo? Porque quizás es de los personajes bíblicos que más información tenemos. Aunque también tenemos algunos pozos o lagunas en los cuales no tenemos información de él. Recuerde pues que él muestra allí esas fuerzas, esas debilidades, ese perfeccionismo, ¿verdad? Que ya hemos mencionado. Al melancólico le mencionamos anteriormente, le gusta ser perfeccionista, le encantan las bellas artes. Es profundamente analítico. Usted puede ver que la mayoría, no en su totalidad, de artistas, por ejemplo, de aquellos que les gusta la dramaturgia, la pintura y todo eso, tienen un sentido, una sensación especial con el arte. Y la mayoría es melancólico. Si yo veo una pintura de Van Gogh o de Picasso, digo, este compadre le rompieron la cabeza cuando estaba chiquito y por eso es que pintaba así. Pero viene otro melancólico y dice, qué profundidad, qué hermosura, qué expresión. Yo digo, ¿cuál? No sé si le pasa eso a usted. Digo, ¿cuál? ¿Verdad? Esas pinturas de Picasso, un ojo por aquí, la nariz por allá, es un relajo. Y ¿qué tenía este hombre? Pero mucha gente, imagínense, millones pagan por esas vainas. Y pues a los melancólicos les encanta el arte, lo disfrutan, pagan. Yo no. Yo no sé usted. Una imitación de 3 pesos, sí, pues ahí pongo la Mona Lisa. Pero ir a pagar 50, 100, 200 millones por una pintura, 20,000, 30,000 dólares por una pistola que está oxidada, que solo porque se mató fulano, ¿verdad? Pero así son ellos. Disfrutan de esa forma. Están preparados en su mecanismo interno para eso. Y dijimos también que es muy analítico, dado al autosacrificio, es un amigo muy fiel. Mencionamos también que no le gusta sobresalir ni ocupar el primer lugar en la escena. A sus excepcionales dones también pues les acompaña lo que dijimos, unas complejas debilidades, y ese es el problema. Mencionamos anteriormente que bajo la observación del pastor Tim LaHaye, en sus consejerías, destacó algo que nos mencionado en los libros de psicología, que no hay un melancólico a medias. O se va al extremo de ser sensacional y excepcional, o se va al extremo de la destrucción. No hay un equilibrio, por desgracia, ¿verdad? Entonces, recuerde, el equilibrio en nuestra vida la da Cristo Jesús. Da Cristo Jesús, ¿verdad? Por desgracia, pues la psicología y la psiquiatría, que es el método que más busca el mundo, o lo que utiliza es pastillas. Lo empastillan. Ahí lo mantienen medio loquito, medio drogadito, ¿verdad? Y cuando sonríe, pues usted no sabe si está jugado o realmente está disfrutando. Está jugadito, ¿verdad? Entonces, porque hay pastillas que tienen unos side effects, unos efectos secundarios que son fuertes también. Antidepresivos que causan deseo de matarse, por ejemplo. Y eso fue un boom hace un par de años, ¿verdad? Y dijeron, tal pastilla ya no la tomen. ¿Por qué? Porque se están matando los que la toman. Imagínense, si estoy tomando una pastilla para no matarme y me termino tronando, entonces ¿para qué? Es mejor Cristo Jesús, porque Cristo Jesús te va a dar vida eterna y deseos de vivir. Y por eso pues mencionamos pues que este Moisés nos ofrece un excelente, si usted se pone a estudiar la Biblia y analizar lo que hemos estado viendo con respecto a este temperamento, usted va a ver que encaja bien, encaja perfecto, donde es dominantemente el melancólico su temperamento primario. Tiene chispitas de otro, pero ese hombre sí es completamente dominado por este temperamento, ¿verdad? Entonces, con respecto a él, tenemos que recordar una cosa, es que primero, él existe en una época en que el Espíritu Santo no mora
en nadie. El Espíritu Santo comienza a morar en cada creyente después de Pentecostés, o de Pentecostés para allá. Antes de eso, sí, el Espíritu Santo se mostraba, inspiraba guianza, inspiraba obediencia, ¿verdad? Claro que sí, pero no moraba dentro de la persona. Era un tiempo diferente de ministración del Espíritu, pero que siempre el Espíritu Santo se hacía notar. Entonces, muchas veces en Moisés es difícil encontrar cuál es su motivación. Si es motivado en una actividad por obediencia al Espíritu Santo, o simple y sencillamente es un destello fuerte de su temperamento. Hay ciertos momentos pues en los cuales no se puede realmente denotar esa situación, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad? Ver y confiar en lo que la Escritura nos menciona, porque recuerda que también la melancolía puede mostrar en la persona que la persona experimenta una amplia gama de fluctuaciones en su temperamento. Subes y bajas. Puede tener un éxtasis de alegría, pero a los 15 minutos, ¡zum!, triste. Y permanecer triste un buen rato. Y así de la nada. ¿Verdad? Por desgracia es una gran debilidad de este temperamento. Entonces, por ejemplo, es fácil diagnosticar y decir está alegre porque tiene el gozo del Espíritu. Y es fácil decir está en la carne porque está bravo. ¿Me entiende? Cuando la alegría puede ser también una fluctuación de su propio temperamento. Un pico que es muy raro, pero puede tener ese pico de alegría, pero después pega a él un aterrizaje forzoso. Por consiguiente, no podemos ser categóricos en ciertos aspectos. Pero sí, ¿verdad? Es un buen personaje para analizar este temperamento, ¿verdad? Pero como vuelvo a mencionar, Moisés es el típico ejemplo que podemos mostrar en la Biblia de alguien que cambia por el poder de Dios. ¿Me entiende? Que cambia al tener un contacto personal con Dios. Y esto, hermano, usted tiene que entender que eso no es privado solo para los personajes de la Biblia. Si están en la Biblia es para mostrarnos que Dios está al acceso de todo mundo, al alcance de la mano de todos nosotros. Por eso que yo mencioné el domingo pasado, ¿verdad? Cualquier persona que diga no puedo, realmente no conoce a Dios. Bueno, a nuestro Dios, a Cristo Jesús, no lo conoce. Porque la misma Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, dijimos, que me fortalece. Él es la fuente de mi fortaleza para todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acercarme a Él, humillarme a Él. Pero ¿qué es, por desgracia, el mecanismo humano? Cuando las cosas están bien, sí, alabaré y me voy a vagar. Y cuando las cosas están mal, ni me acerco a la iglesia. ¿Te puede funcionar eso? O sea, cuando las cosas están mal es cuando más tengo que acercarme. Cuando más deprimido estoy es cuando más tengo que acercarme. Cuando más malas están las cosas es cuando más tengo que acercarme y no aflojar. Pero por desgracia en nuestra naturaleza es cuando más necesitamos el apoyo de Dios, cuando aflojamos. ¿Ya cómo vamos a poder tener la energía, la fuerza del Espíritu Santo para salir adelante? Para poder cambiar, para poder arreglar, para poderme levantar. ¿Me entiende, hermano? ¿O me doy a entender? Más bien, quizás es la palabra correcta, es me doy a entender. Entonces es importante, hermano, tener una disciplina de que cuando, aunque esté triste, las cosas estén malas, orar, siempre. Siempre. Y eso se lo he dicho muchas veces. Y se lo he mencionado a los líderes. Tenemos que tener disciplina para orar. Y cuando las cosas están malas y yo no tengo ganas de orar, pues me acerco por la pura disciplina. Pero en el momentito que estoy orando, porque me discipliné a hacerlo, disfruto de la experiencia de la oración. No sé si me estoy dando a explicar. Hay veces que no dan ganas de ir a la iglesia, pero por la disciplina y por obediencia voy a la iglesia. Y cuando estoy en la iglesia, ya lo que está pasando ahí no lo hago por disciplina, lo hago porque estoy disfrutando una experiencia espiritual. Y no es la de iglesias, me da una experiencia religiosa. Estoy hablando de una experiencia espiritual con Cristo Jesús. Amén.
en la cual yo he sido permeable a su presencia y siento que está aquí. Siento que se está manifestando cuando lo estoy adorando, cuando lo estoy alabando, cuando estoy escuchando un sermón o cuando estoy predicando. Lo siento. Entonces la disciplina me ayuda, claro que sí. Pero ya en el momento que estoy en el lugar haciendo lo que debo hacer, se convierte en una experiencia. Y es ahí donde nos fortalecemos. ¿Amén? ¿Amén, hermano? Excelente. Bien. Entonces este compadre, ¿verdad? Usted puede ver que los primeros 40 años de su vida, Moisés los pasó en Egipto. 40 años. ¿Verdad? Estudió. Recuerda, para la época, fíjese bien, para la época en que Moisés estuvo allí, para la época en que este faraón estaba, Moisés era, podemos decir, un hijo adoptivo de una hija de él. Egipto era una potencia mundial. Una potencia mundial, así literal, potencia mundial. La Biblia habla de varias potencias. La primera Asiria, la segunda Egipto. Potencia, ¿verdad? En la guerra, un imperio, sojuzgaba y etcétera. O sea, era una nación temida para esa época. Pocos se le ponían al brinco. Y a los que sentían que podían rebelarse, inmediatamente el faraón atacaba. Así era aquella época. Casi parecida ahora. Ahora pues piensan un poquito antes de meterse en líos de guerra. Un poquito más. En aquella época no le negaban las flechas, la lanza y la espada a nadie. Y la tecnología de guerra, pues se le llama tecnología, aunque era una tecnología rústica si la vemos desde nuestro punto de vista, que nuestra tecnología de matar es una pistola. En aquella época la tecnología de guerra de los egipcios era de la mejor. Usaban lo que llamaban el carro de guerra y otras tantas cosas, la espada de bronce, unos marros, bueno. No vamos a profundizar en todo eso, pero lo que quiero que usted vea es que era una potencia militar. Cualquiera, imagínense, según la tradición judía, Moisés era el segundo al mando en Egipto. Ese era el Moisés, el segundo al mando. ¿Qué significaba? Se pela el faraón, Moisés es faraón. Así de simple. Pues quedaría como el faraón de la mayor nación del mundo en esa época. Y usted va a decir, no, pero aquí estaban los aztecas, los mayas, los incas, sí, pero esos no tenían nada que ver en la Biblia. Estaban los chinos también, sí, por eso es que les daban duro los mongoles. Entonces, yo quiero que vea esto de Moisés. Él estaba y conocía de todo. En aquella época, un faraón o alguien que se preparaba como príncipe tenía que conocer todas las artes necesarias, entre ellas arquitectura, planificación, ser un militar quemado, preparado. O sea, necesitaba estudiar arte de guerra conforme a las costumbres de aquella época, estrategia, pero también religión. Era preparado también por los sacerdotes para conocer bien la amplitud de sus creencias. O sea, todo. O sea, el faraón era una enciclopedia del conocimiento de Egipto. O tenía que serlo. Tenía que serlo. Y toda esa preparación la tenía Moisés. Toda. Moisés no tuvo ningún problema de que fuera taradito y que por eso saliera corriendo de Egipto. No tenía ese problema. Entonces, 40 años educado y gobernando. Educado y gobernando. Luego, cuando él siente que él era el llamado a sacar el pueblo, actúa por sus pistolas, a su manera, a su estilo, se enoja y él entiende pues que es de ascendencia israelita, ve que están maltratando a un conciudadano, a un israelita, viene y se faja el egipcio, y usted conoce la historia, lo mata, lo entierra en la arena, pero el chisme llega al faraón. Y recuerde que en aquella época podían matar un esclavo y nadie decía nada. Mataban un egipcio y ahí se había lío. ¿Verdad? Como aquí, matan a un hispano, matan a un americano, hermano, y mandan un F-16. Igual. Entonces pues viene el faraón y usted sabe, él tuvo que huir para salvar su propia vida. Y luego
Pasa 40 años. Fíjense bien, hay muchos detalles de los 40 años que pasa en Egipto que solo sabemos que estaba estudiando, preparándose, pero también en parte gobernando. Los otros 40 años sabemos pues que en esos otros 40 años donde él huye y va a cierto lugar, pues ahí se casa con un sacerdote, con la hija de un sacerdote. Ay, con un sacerdote, qué feo se oyó. Con la hija de un sacerdote. Y pues este sacerdote pues tenía ganado y eso lo cuidaba. Lo llevaba a las pasturas, partes desérticas y etcétera. Esos fueron los 40 años de Moisés. Siguientes. Solito, me imagino que rumiando y pensando su fracaso, la forma como hizo las cosas y cómo salió huyendo, ¿verdad? Y orando quizás o confiando en que no llegaran las tropas de Faraón para darle, ¿verdad?, en la maceta, porque podía pasar. Esos 40 años no han de haber sido muy agradables en su vida. Hasta que sucedió un milagro, y usted lo sabe también. Una zarza que está ardiendo. Según algunos científicos, hay un cierto tipo de zarza en el desierto que cuando rompe, suelta un gas que puede agarrar fuego, que es muy normal según ellos. Pero si eso hubiera sido, la peculiaridad que tenía esta zarza era que ardía, pero no se consumía. Entonces, si pasaba, es posible que pues en la noche, como que eran luces artificiales y ya estuvo. Pero Moisés comenzó a ver que por allá en el monte allá arriba había una zarza que estaba encendida y que no se consumía, no se quemaba. Y como buen salvadoreño que era metido. Quería saber qué pasaba. Hispano, pues, para que no se sientan mal, todos somos así. Fue a ver qué pasaba. Y usted conoce pues que ahí surge a sus 80 años, ya a los 80 años, ya posiblemente Moisés ya había dejado de hacer ejercicio, ya no había practicado las artes militares, ya estaba viejo pues, 80 años. ¿Quién iba a querer, quién quiere meterse en una guerra a los 80 años? ¿Ah? ¿O quién quiere irse meter en problemas a los 80 años? Ya a los 80 años la gente ya tiene su vida hecha, ¿sí o no? Solo está esperando la reclamación de la tierra. ¿Cuál? Que lo entierren. Lo único. Y cuando oye la voz y le dice, Moisés, primero lo que vas a hacer es quítate tus sandalias porque este lugar es santo. El hombre obedece y comienza a platicar con Dios. Y usted puede ver ciertos rasgos melancólicos de él que vamos a ir profundizando más adelante, tal vez hoy no por cuestión de tiempo. La forma como él va respondiendo, responde como cualquier melancólico. Primero menospreciándose a sí mismo. A mí, yo que aquí, yo que allí, poniendo excusas que ya vamos a ver más adelante en ese sentido, ¿verdad? Mostrando esa situación en la cual él está tratando de no meterse. Pero al final obedece. Y usted puede ver que al final de la vida de Moisés produjo como cualquier cristiano puede producir en las manos del Señor. ¿Me entiende? Y estamos hablando de lo espiritual, pero también lo espiritual rebalsa a lo material cuando es dirigido por Dios. Bueno, la bendición de Dios no solo es espiritual, la bendición de Dios también es en lo material. Cuando Dios bendice, dice la Biblia, no añade con eso tristeza. Cuando Dios te bendice, nadie te lo puede quitar. Y lo puedes disfrutar. Si tú lo has agarrado y lo has guardado a través de tu energía y tu fuerza, posiblemente ni lo estés disfrutando. Posiblemente, que es lo más seguro. Porque también un libro que es Eclesiastés menciona que el disfrutar de lo que tú produces es don de Dios. Entonces hay que estar del lado de Dios para poder producir correctamente y poder disfrutar correctamente. Entonces recuerda, hermano, cuando es controlado por el Espíritu Santo, usted va a producir. Y producir espiritualmente y producir materialmente. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
¿verdad? Son sentencias bíblicas que no cambian. Ese es el método de Dios. Entonces nosotros podemos ver en Moisés, que era un personaje muy talentoso, pero muy talentoso. La mayoría de los melancólicos son muy talentosos. Por eso que sobresalen en las artes y en otros tantos áreas. Por ejemplo, en administración. Un melancólico bien centrado, bien equilibrado emocionalmente, súper productivo como administrador de empresas, por ejemplo. Podemos ver en Hechos, en el capítulo 7, versículo 22, algo que la Biblia menciona. Un hombre llamado Esteban, el primer mártir de la iglesia, cuando estaba a punto de morir, apedreado, menciona esto. Hechos 7, 22. Y dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Que era una persona con muchas cualidades. Poderoso en palabras, o sea, tenía la capacidad del habla. Y si usted vea, vamos a ver más adelante, una de las excusas de él es decir: Señor, yo soy tardo en el habla, soy tartajo, soy tartamudo, cuando realmente no lo era. Era una excusa. Hay teólogos que mencionan que posiblemente lo que había pasado aquí con esa excusa es que había olvidado el lenguaje egipcio. Es posible, aunque la Biblia no lo menciona. Y eso se está agarrando. Pues tengo 40 años de no hablar este lenguaje, se me va a trabar la lengua, me la voy a morder, así que ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, lo importante ver acá que era una persona poderosa en obras, muy talentoso. Muy talentoso, ¿verdad? Así que yo felicito a los que tienen el temperamento melancólico, porque son personas muy talentosas. Pero muy talentosas. Aprenda entonces a depender del Espíritu Santo y va a producir aún más. Algo importante es esto: que Moisés, si bien es cierto, absorbió el conocimiento de los egipcios, en todo lo que está escrito en la Biblia muestra que no fue dominado por ese conocimiento. Y recuerde, el conocimiento de la ciencia y de todo lo que es la cultura egipcia era pagana, supersticiosa, era politeísta, algo que no dominó la vida de Moisés. Estuvo en Egipto, pero Egipto nunca estuvo dentro de él. Quiero que entienda eso. Estuvo en Egipto, pero Egipto nunca estuvo dentro de él. Algo que yo admiré de mi padre fue que, a pesar de que su vida y de comerciante la desarrolló en el mercado, nunca agarró las mañas del mercado. O sea, el mercado nunca estuvo en él. Él estaba en el mercado. Y le estoy hablando de una época que mi papá no era cristiano. Él tenía un ayudante de que cualquier molote que había, cualquier relajito o chisme, inmediatamente estaba allí. Inmediatamente lo andaba reproduciendo por todo. Y mi papá lo regañaba: pareces vieja. Disculpen, hermanas, pero eso era lo que él decía. Decía: pareces vieja, andate metido, bla, 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 bla. Lo regañaba, ¿verdad? Entonces, y siempre dio esa evidencia. Mi papá nunca anduvo en boca de nadie, porque nunca se metió en problemas por eso. Él se dedicaba a trabajar y no andarse metiendo. Entonces, ¿por qué traigo eso? Porque Moisés fue igual. Absorbió todo el conocimiento egipcio, que era mucho, pero no era dominado por él. Y nosotros lo podemos ver en sus escritos. Escribe 5 libros, y en esos 5 libros no hay siquiera un pequeño rasgo de la cultura egipcia. Y usted dice: sí, pero Dios inspira. Claro que Dios lo inspira, le da palabra y lo hace escribir, claro. Pero Dios utiliza el temperamento propio y el contexto propio de cada uno de los escritores de la Biblia para escribir. ¿Me entiende? Dios utiliza el contexto de Moisés para inspirarlo a escribir. Y en lo que escribe, por ejemplo, hemos dicho que el melancólico es tirado al intelectual. Y en los escritos de Moisés se ve esa intelectualidad. Por consiguiente, el mundo religioso, el mundo judío, y nosotros vemos a Moisés como el mayor intelectual del Antiguo Testamento. Así como vemos a Pablo, al mayor intelectual del Nuevo Testamento.
Ese es Moisés. Entonces no absorbe todo eso y no lo plasma en ningún momento, mostrando claramente que nunca fue dominado por esas creencias. Nunca. Él fue una esponjita cuando comenzó a relacionarse directamente con el Señor, al punto de que lo que Dios le decía lo iba absorbiendo, iba quedando marcado en su vida. Entonces, ¿por qué menciono esto de esta manera? Primero, porque nosotros mandamos a nuestros hijos a una escuela, escuelas públicas la mayoría, y a universidades públicas la mayoría. Y aunque las universidades hayan tenido un trasfondo religioso, hay muchas, Harvard, aunque usted no lo crea, Dartmouth, y le puedo mencionar un montón que están más que todo en el este, que nacieron como seminarios teológicos, aunque usted no lo crea. ¿Y qué son ahora? ¿Verdad? Son instituciones que defienden la ciencia y el ateísmo. Tienen todavía, algunas de ellas, como Harvard, tienen un instituto teológico, lo tienen, pero ya lo enseñan más que todo como una ciencia humana. ¿Me entiende? Solo por el puro conocimiento y no porque enforcen realmente un criterio teológico, como que usted vaya a la universidad, al seminario teológico de Dallas. Ahí les dicen: aquí nosotros somos conservadores y esto es lo que creemos como institución. Las otras universidades no, ¿verdad? Ellos simple y sencillamente tienen la teología como un negocio. Así de claro. Entonces, nosotros estamos mandando a nuestros hijos a estas escuelas. Tenemos que estar al tanto de lo que aprenden en estas escuelas. ¿Por qué? Porque la enseñanza secular es atea. Y cuando estábamos en esta situación con mis hijos, y mis hijos me preguntaban, yo anticipadamente me había curado de eso. ¿Cómo? Yo les decía: hijo, ustedes van a escuchar esto, esto y esto. En mi país, en El Salvador, tuvimos el privilegio de tenerlos en colegios cristianos, pero cuando ya veníamos para acá, les dije: ustedes allá van a encontrar esto en las escuelas. Y esta es la actividad que tú vas a hacer. Tú quieres pasar tu materia, quieres sacar 10, contesta lo que el profesor quiere que contestes, pero no lo creas. ¿Me entiende? Cuando estamos hablando de fe, de que descienden del mono, tal vez el maestro, porque está feo y tiene cara de chango, sí, pero ustedes no. A ustedes los creó Dios. Entonces uno tiene que anticiparse. ¿Para qué? Para que estén en la escuela y las enseñanzas erróneas de la escuela no estén en ellos. Lo que es matemática, biología y etcétera, todas esas materias, está bien, no hay problema. Pero el trasfondo, recuerde, dentro de la enseñanza pública en Estados Unidos es atea. Esa es la palabra. Ellos le llaman secular, pero la palabra es atea. Donde si un maestro está dando su clase de ciencia y está enseñando la evolución, busca minar la mente de los niños para obligarlos a creer en la evolución. Y se burlan de un cristiano. Así de sencillo. Así que prepare siempre la mente de sus hijos. Siempre. Porque eso es lo que van a confrontar. Después no se vaya a lamentar de que confundieron a sus hijos, ¿verdad? Y ahora se cree Darwin. Si le pasa eso, hermano, cómprele banano en cantidad. Diga: ok, usted de aquí para allá solo va a comer banano porque cree que desciende el chango. Nada de carnita, nada de pollito. Bien, entonces me estoy dando a entender, igual que Moisés tuvo contacto con conciencia, con paganismo, absorbe el conocimiento, pero no lo practica. O sea, eso implica que no estuvo dentro de él. Hay un tiempo en el cual su propia mamá es la que lo cría. Y no vamos a meter más en eso porque nos saldríamos ya del tema, pero ese poco tiempo que estuvo con ella impactó la vida de Moisés. Y eso al final entiende pues que él no está para esas cosas. Y lo vamos a ver si alcanzamos a llegar al texto que vamos a utilizar ahora. Entonces, cuando ya Moisés, después de que vamos a ver la plática que tiene con Dios y llega al palacio de Faraón, hermano, este hombre, él está en su salsa. Él está en su ambiente, podemos decir, porque
Nadie como los melancólicos para lo dramático. Nadie. Entonces imagínense a Moisés entrando con su vara, parsimonioso. Por desgracia, pues por sus pretextos le pusieron a Aarón, que Aarón era más estorbo que ayuda, pero bueno, imagínense ese hombre no entrando a la carrera y sin nervios entrando, y toda la corte de Faraón viendo, diciendo, oye, este es Moisés, el que se fue. Y él todo tranquilo. Imagínense ese hombre exclamando, ¿verdad?, lo que Dios iba a hacer, si en dado caso Faraón no obedecía. Cada vez que pasaba una situación, Moisés regresaba y dice, yo te dije. Pero con aquella escenografía, imagínense de una persona dada a eso. En eso el melancólico es insuperable, se sentía súper bien. 9 veces. Y Faraón le dice, ¿verdad? Si vuelves a ver mi rostro, ese día vas a morir. Y Moisés le dice, no te preocupes, de seguro no lo vas a volver a ver. Y es donde cae ¿cómo que se llama? La plaga de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Entonces, ahí se ve esa parte de él. Entonces, a Moisés, ¿verdad?, levantando los brazos, como Dios le decía, para que cayeran las plagas. Imagínense todo eso. Como que esté viendo yo no sé si han visto la película de Moisés, la de los 10 mandamientos. ¿No la han visto? Pero la antigua, ¿verdad? La de 1900 entonces. Esa es la mejor, ¿verdad? Es exacta. Y lo que está haciendo este hombre, fíjense bien, cuando hicieron esa película, contrataron a la Metro Goldwyn Mayer contrata a los teólogos de mayor reputación en Estados Unidos. Fíjense bien. Para poder estudiar el contexto y la forma como posiblemente habían pasado las cosas. Entonces, lo que pasa en esa película es bastante cercana teológicamente, porque también contratan rabinos para explicar, para estudiar y poder proyectar lo mejor posible el ambiente y la situación en esta película. Y por eso es muy acercada, muy cerca de lo que la Biblia dice de todo eso, de la huida de Moisés, de su llegada, aunque también tiene cierto un poquito de tintes de la tradición judía, que no está escrita, pero que sí ha ido pasando de boca en boca a través del tiempo con él, ¿verdad? Entonces, como regla general, como mencionamos también de los melancólicos en el momentito de presión se elevan y se exaltan y funcionan a las 1000 maravillas, pero pasada la presión, por lo general, aflojan. Y eso es lo que pasaba también con él, ¿verdad? Y usted puede verlo en las diferentes facciones, en los momentos en que habla con este hombre, cuando después llega ante la gente y la gente se queja de Moisés y le dice, déjanos, mira, nos están fregando por tu culpa. Moisés pega un bajón. Ante el faraón pues se levantaba y después ante los demás pegaba su bajoncito. Un típico melancólico, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, cada vez que estemos en tensión y cada vez que estemos aflojando esa tensión y que vamos saliendo de la tensión, no se suelte del Espíritu Santo, para que encuentre equilibrio. Porque si después de la tensión recuerda, hermano, nuestro organismo, en la mayoría de personas, cuando usted está bajo presión, se disparan ciertas hormonas, entre ellas la adrenalina, y lo prepara usted para reaccionar bien, ya sea para huir, para correr o para pelear, o al aumentar el flujo sanguíneo, que es algo que pasa también. La adrenalina recorre por todo el cuerpo, inflama los músculos para prepararlos, pero también aumenta la presión arterial, y eso hace que fluya más sangre en el cerebro. Cuando usted está en estrés, eso es lo que está produciendo su cuerpo. Si usted pasa por mucho tiempo en ese ritmo de estrés, produce fatiga. Por eso es que el estrés es la enfermedad del siglo. Si usted se mantiene en ese ritmo, y si usted está enfrentando una situación como melancólico, con el estrés propio, y no se descarga en el Señor, usted va a tener un cortocircuito. Y ese cortocircuito biológico en su cuerpo puede ser un derrame cerebral, un derrame facial, o una depresión de aquellas, mi hermano, que ni con pastillas lo van a levantar. Así que cuidado, cuando esté en esas situaciones, acérquese más al Señor.
antes, en medio de la tormenta y al final de la tormenta. ¿Qué hago al final de la tormenta? Alabar. Darle gracias. Te agradezco, Señor, porque me sacaste con éxito. Al fulano y al mengano no les gustó, pero al fulano y al mengano sí les gustó. Lo que sí es cierto es que yo traté de hacerlo mejor, Señor. ¿Me entiende? Y alabe al Señor. Y eso va a evitar que usted pegue ese bajón profundo que es propio dentro de los melancólicos. Hágalo como un ejercicio. Y también usted puede ver los talentos de Moisés, hermano. Bueno, hay quienes dicen que fueron como 20,000 los que salen, y que hubo un número que fue mal traducido en la escritura. La mayoría de teólogos están de acuerdo que la cantidad que sale de Egipto con Moisés fueron 2 millones de personas. 2 millones. Fíjese bien, hay quienes que fueron 3 millones. Yo pienso que, bueno, y dice, ¿cómo se dan cuenta? Bueno, en el libro de Números se llama Números porque ahí hay un censo. Y en base a ese censo están viendo cabezas de familia. Y hacen un cálculo a grosso modo de las familias que en aquella época, la cantidad de personas que por familia podían tener. ¿Me entiende? Y en base a eso yo nunca me he puesto, ni me pondré, para sacar 2 millones dame, hermano, deme 2 millones de hamburguesas y ahí hablamos. Pero estar contando, pero hay quienes que no tienen otra cosa que hacer, que se ponen a contar y que calculan 2 millones de personas. Solo imagínense en una época sin tecnología, sin los avances de administración que hay hoy, gobernando en el desierto por 40 años, si bien es cierto a través del poder de Dios, a 2 millones de personas. ¿Estresante o no es estresante? Pero usted puede ver la habilidad de este hombre manejando eso. La habilidad, que siempre es fruto de lo que Dios hizo con él, pero tampoco podemos quitarle crédito a Moisés. 2 millones de personas gobernadas en el desierto. Imagínense. Habían veces que cuando llegaban y hacían el campamento en un lugar, la cola de quejas era larga. Imagínense. Si hay veces que aquí me vuelvo loco, imagínense con 2 millones. Pero es que el Señor solo me va a dar 1 millón, no de ahí nomás. Entonces por eso cuando Jetro llega, el suegro le da un tip, y el hombre muy astuto lo toma y le dice: hey Moisés, se te está pasando la mano, tú no puedes con todo esto. Administra de esta forma. Y le dice: pon capitán de miles, después de centenas y después de decenas. Y las cosas complicadas, los capitanes de decenas te los traigan. ¿Qué significa? El capitán de miles va a tener contacto con 1,000 personas o 1,000 cabezas de familia. Y él va a arreglar el problema. Si el problema no lo puede solucionar él, que lo pasen al capitán de centenas. Si el de centenas no puede, que se lo pasen al de decenas. Si el de decenas también es cabeza hueca, que te lo traigan a ti. Entonces se formó una escala de servicio y de administración, y que le resultó y le quitó mucho peso, ¿verdad? En ese tiempo a este hombre, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, hay ciertas cosas que él trató de hacerlas todas y le estaba funcionando. Jetro no le regaña a él porque no le están funcionando las cosas. Lo regaña porque se está excediendo en su capacidad física de aguante. Le estaba diciendo, le dijo: si tú sigues así, en 6 meses te enterramos. Así que haz esto. Y el hombre dijo: tienes razón, es mi suegro, pero de vez en cuando da una. Y comenzó a arreglar, y así fue. ¿Qué nos indica eso? Hermano, escuche consejo. Escuche. Usted puede ser muy talentoso, muy capacitado, pero puede ser que usted se esté sobrecargando confiando en su talento. Cuidado. Dependa de otros también. Apóyese en otros. Escuche a otros. ¿Qué es lo que Moisés hizo? A pesar de ser un talentoso y un hombre guiado por el Espíritu Santo en gran manera. Sé que aprendamos todas esas cositas. Por eso están escritas. El Nuevo Testamento nos dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así que aprendamos. Que Dios te bendiga mucho. Padre Celestial, te damos gracias
Muchas gracias porque nos permites estudiar tu palabra y podemos sacar una cantidad de enseñanzas de ella. Te damos gracias, Padre, porque así como estuviste dispuesto de trabajar en la vida de Moisés, en sus defectos y en pulir sus virtudes, también estás dispuesto a ayudarnos a nosotros a poder mejorar en esos defectos y poder pulir esas benditas fuerzas que nos has dado, esos talentos que todos tenemos. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo ello. Te bendecimos, Señor. Te suplicamos, Padre, que todo aquel que está en depresión en este momento pueda depositar en ti su confianza. Hermanos, si hay alguien que está pasando por tristeza o por depresión, si hay alguien que tiene un familiar que está pasando por eso, hermano, póngase de pie. No tenga pena. Todos hemos pasado por depresión, y si no la has pasado, algún día la vas a pasar. Esto no es cuestión de vergüenza. Es algo que es real en nuestra vida. Has pasado 2 días, 3 días de tristeza, has pasado depresión. Si estás pasando una tristeza en este momento, posiblemente sea una depresión. Si estás pasando por algo así, o hay alguien que en tu familia, un amigo, está pasando por eso, ponte de pie. Ponte de pie. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, en esa parte donde se esconde la depresión. La reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos confianza total en ti. Declaramos que todo lo podemos en Cristo. Declaramos que tú tienes un plan para nosotros, y ese plan es bendición. Porque tu palabra dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de shalom, planes de paz, planes de bendición, de prosperidad, para daros el final que vosotros esperáis. Y nosotros esperamos tu bendición y sabemos que eso es lo que vendrá sobre nosotros. Echamos fuera esa depresión que es desconfianza y depositamos en nuestra mente confianza en ti. Confianza en ti. Y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ninguna. Ni siquiera la depresión que es forjada por el mal, por el pecado que gobierna todavía parte de nuestro cuerpo. Y lo rechazamos en el nombre de Cristo Jesús. Y en este momento, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de usar esa armadura que tú has dejado a todo cristiano. El escudo de la fe, la espada de la palabra, el casco de la salvación, las sandalias del Evangelio. Ayúdanos a utilizarla como correctamente se da, para poder, Señor Jesús, defendernos de todas esas cosas. Hermano, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Deposita tu confianza plena en las promesas de Cristo Jesús y Él va a obrar. Confía en Él. No importa por lo que estés pasando, por muy oscuro que sea la tormenta, confía en Él. Él va a obrar y te va a sanar. Solo confía. Solo confía. Solo confía. Todo es posible para el que puede creer. La mano del Señor no se ha cortado. Y recuerda, para el Señor no hay nada imposible. Y lo que tú estás esperando vendrá a tu favor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Puedes sentarte. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias infinitamente por tu interés, por tu amor, por tu misericordia. Porque sabemos que te relacionas con nosotros y que te interesamos. Gracias, Cristo Jesús.